En el podcast de hoy vamos a hablar un poco sobre el conocimiento y el software libre. Y bajo esta idea pues nos preguntamos si una sociedad del conocimiento o una cibercultura puede basarse o constituirse bajo este principio del software y el conocimiento libre. También vamos a intentar averiguar o dar una explicación a qué es el conocimiento libre y el software libre. Y por último vamos a hacer un enunciado de cuáles son las limitaciones que se presentan dentro del modelo del software libre. Así que muy buenas y bienvenidos y bienvenidas un día más a Desconectando 5.0. En otros podcasts anteriores ya hemos hablado un poco de lo que es el modelo de la cibercultura, que es este que está regido básicamente por la información computarizada y las biotecnologías. A este modelo social también se lo conoce como sociedad del conocimiento. La única diferencia es que cuando hablamos de sociedades del conocimiento, donde se hace hincapié, donde se pone el acento, es en la generación de nuevos saberes y nuevos conocimientos, pero intrínsecamente ligados a la generación de nuevas ciencias y nuevas tecnologías. Y dentro de esta ligazón entre conocimiento, ciencias y tecnologías es donde nace la idea de este nuevo podcast, que es para hablar de qué modelos de conocimiento pueden darse en una cibercultura o en las llamadas sociedades de conocimiento. Todo lo que vamos a comentar ahora está extraído de un artículo que se llama Sociedad Abierta del Conocimiento de Javier Echeverría, que es investigador de la Fundación Ikerbasque, que está adscrito al Departamento de Sociología de la Universidad del País Vasco. Javier Echeverría nos comenta que actualmente existen dos modelos contrapuestos en las sociedades de conocimiento. Uno, que es el modelo de conocimiento propietario, que va ligada a la idea de software propietario, y un segundo modelo o idea que está basada en el conocimiento libre y por lo tanto muy ligado intrínsecamente a la idea de software libre. Muchas veces se comenta que el software libre o el conocimiento libre no genera beneficios, pero Javier Echeverría nos comenta que este modelo sí que genera riqueza e innovación, aparte de favorecer la actividad científica, artística, empresarial y administrativa. Diríamos que el modelo de software libre y conocimiento libre es un modelo mucho más creativo que no el de conocimiento propietario. Ambos modelos implican imaginarse o pensar la sociedad de diferentes maneras. Si nos situáramos en un modelo social de conocimiento cerrado, que básicamente es el que tenemos hoy en día, pues nos daremos cuenta de que las sociedades son cerradas, que están organizadas en lo que el propio autor llama feudos de información y el conocimiento, que pueden llegar a generar monopolios o oligopolios del saber. El gran ejemplo pues sería Microsoft. O en lo que los modelos de la cibercultura y en los imaginarios distópicos del cypherpunk pues se nos muestra, ¿no? Que son grandes empresas de comunicación que compiten entre ellas, que acumulan conocimiento, que acumulan saber, que acumulan información y esta es suya, es su propiedad, no la comparten con nadie, con ninguna otra empresa ni con ningún otro colectivo. En cambio, podríamos decir que el segundo modelo, que bajo mi punto de vista sería el necesario en sociedades del conocimiento, en ciberculturas o en sociedades 5.0, es que promueve o sustenta la idea de que la sociedad debería estar orientada a la libre distribución y producción de conocimiento. El ejemplo, aunque no nos guste porque está muy mal gestionado, sería Wikipedia. Y para poder promover esta idea de la libre distribución y producción de conocimiento, pues la sociedad debería centrarse en el almacenamiento y suministro libre de la misma información y de la misma comunicación. Hoy en día tenemos internet y tenemos acceso a mucha información, pero algunos ejemplos con los que yo mismo me he encontrado es que intentas acceder a algunos artículos académicos y no puedes, no hay una accesibilidad abierta a dichos artículos o a dichas revistas para que tú puedas investigar o seguir investigando sobre ello. Entonces nos encontramos con sí, hay un cierto conocimiento al alcance de todo el mundo, pero depende de dónde te metas, pues no vas a poder llegar. Y en ese sentido, en una sociedad del conocimiento libre y del software libre, las reglas del juego deberían ser iguales que las que se usan en la innovación científica. Todo el colectivo de científicos y científicas, digamos, que usan el conocimiento de otras personas para generar un nuevo saber, un nuevo producto que les permita continuar avanzando en su investigación. Si a este colectivo se le hubiera impedido acceder a ese conocimiento, pues no habría un avance científico. Aunque diríamos que hoy en día el sistema de patentes
dificulta un poco este proceso de la investigación, ya que la patente pues hace que tu producto sea tuyo y hasta que no pasen unos años pues tú no das libertad a que la gente pueda hacer lo mismo que estás haciendo tú. Pues diríamos que en una sociedad de conocimiento libre y software libre, los promotores del software libre buscan exactamente lo mismo: tener la libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a las demás personas, de modo que toda la comunidad se beneficie. Y para ello es imprescindible que el código fuente de información sobre la que está escrito ese software sea accesible a todo el mundo. Ese es un gran requisito. Diríamos que los sistemas basados en licencias pues no permiten el acceso al código fuente, y por eso se genera un software propietario, porque la empresa que ha generado ese código es propietaria de ese código y no lo va a compartir con nadie. Entonces, y siguiendo con las implicaciones sociales de estos modelos, diríamos que el modelo de conocimiento libre y software libre se orienta hacia sociedades abiertas, como el propio Echeverría nos comenta. Y estas sociedades abiertas se basarían en la idea de que cualquier persona con un cierto conocimiento tecnológico, que esto es una crítica que se le haría a este planteamiento, puede ser evaluador antes de que el desarrollo tecnológico se implante. Diríamos que en un modelo de conocimiento cerrado, el propio equipo de investigación que está desarrollando ese software evalúa el programa internamente. En cambio, en un modelo de software abierto, una vez que se ha desarrollado el código fuente, este puede compartirse con usuarios externos al equipo que pueden hacer pruebas, pueden mejorarlo, pueden cambiar el código, pueden retornar la información al equipo que ha creado ese código para que puedan mejorarlo. Entonces sí que hay una interdependencia o una comunicación más abierta que no en un sistema de conocimiento cerrado, conocimiento propietario. Como decíamos, que tenga que haber un cierto conocimiento tecnocientífico puede hacer que existan unas ciertas limitaciones, como veremos más adelante, pero básicamente es que se pueden generar élites de conocimiento y acentuar un poco la brecha, o acentuar un poco más la brecha digital entre la sociedad y los promotores de este tipo de software. Pero antes de entrar más en detalle sobre estas críticas que acabamos de anunciar, podríamos intentar explicar cómo funcionan estas comunidades de conocimiento basadas en software libre, que como ya hemos dicho, pues sus principales características son pues compartir tecnologías de conocimiento y en particular el código fuente del software. Para estas comunidades, y pienso que esto es importante porque se podría extrapolar a la sociedad y a cualquier equipo que se dedique a la innovación científica y tecnológica, sobre todo en modelos ciberculturales, es que cada usuario puede utilizar el software como mejor y donde mejor le parezca. Actualmente es como, no, este tipo de software solo es rentable o solo se puede utilizar en sistemas Apple o en sistemas de Microsoft o simplemente está abierto para Linux, aunque Linux ya es un sistema de software libre que cada vez pues va incorporando más cosas para equipararse y poder competir con las grandes empresas y oligopolios. Otra de las características es que asimismo cada usuario, teniendo en cuenta la crítica que hemos anunciado con anterioridad de que se necesitaría mucho conocimiento, un mínimo de conocimiento tecnológico para poder entrar dentro de estas comunidades, es que cualquier usuario puede estudiar el código, puede modificarlo, puede mejorarlo o adaptarlo a sus propias necesidades y conveniencias. Tú no te adaptas al software, sino que puedes hacer que el software se adapte a tus necesidades. Otra de las ventajas es que si tú has modificado ese software o ese código, también puedes compartirlo con cualquier persona, con los medios que quiera, y así también compartir la información de las modificaciones que otras personas han ido haciendo, siempre y cuando el código fuente esté disponible para todos los usuarios. Otra de las ventajas, que va en relación a lo que hemos dicho de que la evaluación se externaliza, es que todas las mejoras y modificaciones que se generen del software o del código fuente son debatidas en abierto dentro de los grupos que participan de un determinado desarrollo tecnológico. Alguien externo al grupo puede entrar en el debate sobre si esa mejora es necesaria o no es necesaria. Otra de las ventajas, y esto va muy ligada también a la idea de las sociedades de
conocimiento, ciberculturas basadas sobre todo en la información a través de Internet y la conexión en redes, es que todos los equipos que forman parte de estos desarrollos de software participan deslocalizados, es decir, geográficamente dispersos. Es una comunidad en red y también va muy ligada a la idea del teletrabajo, por ejemplo. Se establecen herramientas específicas para el trabajo cooperativo. Ya no es un equipo interno que trabaja dentro de sí mismo, sino que se tienen que establecer códigos o mecanismos de cooperación, porque ya es el equipo en conexión con otras personas y otros equipos. También la idea de Sociedad 5.0 refuerza mucho esta idea de que el trabajo del colectivo de forma individual se ha acabado. Ahora tienes que estar en conexión constante con otros equipos que te ayuden a mejorar tu producto, y esto solo se puede dar en una sociedad abierta de conocimiento con software libre, por ejemplo. También está el tema de hasta dónde quiero que me ofrezcan información o no, la idea ligada de la libertad, por ejemplo, que hablábamos en el podcast anterior. Y aquí pues cada usuario o cada persona o cada colectivo pues puede establecer sus propios filtros para recibir o no las propuestas de otros usuarios. Si un equipo está trabajando en un software o en una idea y dentro del mismo equipo surge otra idea o desacuerdos dentro del mismo grupo, la comunidad de software libre no tiene ningún problema o ninguna reticencia en que el grupo se pueda separar y que cada uno pueda seguir su propia investigación, siempre y cuando estén en comunión. Esto no implica que si un grupo se separa, pues ya no se hablen más, sino que nosotros o parte del equipo ha decidido tirar por un sitio, el otro equipo sigue por el otro, pero si están dentro de las comunidades de software abiertas o conocimiento abierto, pues seguirán comunicación y dándose la información unos a otros. Esto también es algo que se refuerza mucho en las sociedades de conocimiento y la sociedad 5.0, que también encontraréis podcast sobre este tema en el canal. Si hemos hablado de que existen herramientas específicas para el trabajo cooperativo, también hay diferentes procedimientos para determinar qué modificaciones se establecen en los diferentes desarrollos y qué modificaciones se pueden incorporar o no se pueden incorporar. Y por último, uno de los puntos principales es que todo usuario que forma parte de estas comunidades de conocimiento abierto y de software libre se comprometen a permitir el acceso libre de otros usuarios a lo que ellos mismos han desarrollado. Y aquí es donde vamos a empezar a entrar a hablar un poco sobre las limitaciones de todo este planteamiento que a priori parece perfecto. Acabamos de enunciar todas las ventajas que implica el software libre o los planteamientos de las comunidades abiertas de información, de comunicación y del desarrollo de software. Vemos que todos estos puntos tienen mucho que ver con la libertad, con la comunicación abierta, con la interdependencia de grupos, no con el exclusivismo de mi información para mí. No se da o no se daría la idea esta de conocimiento propietario, que pienso que iría muy ligada al modelo de industria 4.0, donde prima el beneficio económico y la competitividad de personas. Estamos hablando de un modelo social donde hay una cierta competitividad, pero es una competitividad colaborativa, porque cada equipo compite contra otros, pero a la vez ofrece toda su información y todo su conocimiento para que otras personas, otros colectivos, puedan crecer y desarrollarse y generar nuevos productos. Como vemos, como comentábamos al principio, es un modelo muy creativo. En un modelo de competitividad cerrada no se da creatividad, porque es un grupo reducido que va generando cosas y un grupo en sí mismo pues tiene un límite. En cambio, si yo comparto toda mi información sin miedo, pues podré generar nuevas cosas. Pero como decíamos y hemos anunciado un poco, ¿qué límites existen dentro del modelo de software libre y conocimiento libre? Diríamos que existen, o podríamos hablar de 4 limitaciones dentro de estas comunidades que promueven el software libre. La primera de ellas es que existen personas, existen colectivos que no están integrados dentro de este tipo de prácticas tecnológicas. Les falta todo un conocimiento para poder moverse dentro de estos ámbitos, y por lo tanto las comunidades que promueven el software libre, aunque tengan muy buena voluntad, no crean una inclusión social. Por lo tanto, el modelo de software libre debería promover dicha inclusión para evitar que exista una aristocracia del conocimiento y se vuelvan a generar monopolios o oligopolios del saber que
no estarían en la línea de sociedades abiertas de conocimiento y entraríamos otra vez en las dinámicas del conocimiento cerrado. Relacionado con el punto anterior, para evitar esta aristocracia del conocimiento, diríamos que las comunidades de software libre deben crear o desarrollar un lenguaje o una tecnología que facilite la formación de estos usuarios expertos. ¿Por qué? Porque si educamos o si se educa a la sociedad y a las personas y a los colectivos en el manejo de software libre, evitaremos que se sigan produciendo brechas digitales, sobre todo generacionales, porque hay toda una generación de personas que no conocen nada del lenguaje informático y por lo tanto, para integrarlas y no marginarlas a los nuevos modelos sociales, pues se necesitaría que se conociera. Mucha gente no conoce el código de escritura de un software y por lo tanto se necesitaría mejorar todas esas herramientas para poder romper con las brechas digitales que se pueden generar en estos nuevos modelos. Por lo tanto, si tenemos que hay gente que no es experta o no conoce estas prácticas tecnológicas, se quiere evitar que se genere una brecha digital, tendríamos la necesidad de construir o generar formadores de software libre, es decir, grupos de aprendizaje. Estas comunidades, aparte de desarrollar un software y compartirlo con personas expertas, deberían generar grupos para formar a la sociedad, que para mí es una forma de empoderamiento tecnológico, para que puedan involucrarse dentro de todo este modelo social nuevo que se está generando. Si no, también quedaremos presos de los grandes monopolios que ya existen. Si la idea es, por ejemplo, dejar de pagar licencias a Microsoft, pues por favor, que alguien enseñe a las personas a cómo funciona Linux, a cómo manejar un software abierto. Esta es otra de las limitaciones, que estas comunidades no promueven la formación de usuarios expertos. Sí que existen comunidades o grupos que te enseñarán a moverte un poco por internet, pero no existe una formación a no ser que te la busques la vida o te la pagues. Y por último, una de las grandes limitaciones es que se necesitaría un lenguaje inclusivo. Hoy en día casi todo el programario informático se hace en inglés y con un tipo de lenguaje predeterminado que, si no conoces ese lenguaje informático, no lo vas a entender. Y si ese lenguaje informático es en inglés, no has aprendido inglés o no tienes un suficiente nivel de inglés para poder manejarte, pues también vas a quedar marginado o excluido de toda la comunidad de software libre. Así que por un lado vemos que hay toda una movida a favor del software libre, del conocimiento libre, que implica sociedades abiertas, creativas, más dinámicas y más inclusivas y más liberadas de los monopolios y oligopolios informacionales o informáticos grandes, pero por otro lado vemos que existen ciertas limitaciones que no se están teniendo en cuenta o que deberían de tenerse muy en cuenta a la hora de promover todo lo que es la sociedad abierta del conocimiento. Había pensado en hacer un segundo podcast hablando explícitamente sobre los tipos de propiedad del conocimiento. Así que seguramente haya una segunda parte sobre este podcast. Así que seguramente en el próximo podcast hablaremos de las propiedades del conocimiento. Muchas gracias, ya sabéis que podéis compartir este vídeo. Si no lo queréis compartir, pues no lo compartáis. Como siempre, es una comunidad libre. Y nos vemos en el siguiente podcast. ¡Hasta luego!